30 años más o menos existe una observación, una queja, la crisis de los valores. Y me han pedido hoy día primero hablar sobre el tema metafísico, la existencia de Dios. Es una parte muy abstracta, pero es fundamental para poder hablar de los valores. Los valores son conceptos de la razón, la justicia, el bien, la fortaleza, también llamado las virtudes. Una persona siempre busca el bien, entonces tiene la costumbre de hacer el bien, tratar bien a los demás. Esa es la virtud, la costumbre de hacer el bien, es decir, la costumbre de tener valores. Como hay personas que tienen la costumbre, no tienen valores ninguno y siempre buscan todo en función de su propio interés. Entonces los valores son fundamentales para poder hablar de una sociedad humana, entre amigos, en el matrimonio, en el trabajo, en los estudios. Los valores son las ligaduras entre las personas. No el dinero, no la posición económica o social, sino los valores. En ninguna comunidad puede caminar bien si no hay una relación de valores entre las personas. ¿Y qué tiene que ver esto con la metafísica, con la existencia de Dios? Hoy en día no se habla de valores porque el pensamiento se ha reducido a ser científico-tecnológico. Quiere decir una observación material del universo. Un físico, un biólogo, un fisiólogo miran la realidad a partir de instrumentos. Es decir, a partir de un objeto material, solo puede observar lo material. Si uno está mirando un microscópico para mirar una partícula muy pequeña, es una observación material, tanto lo que observa como su manera de observar. Químico, que mezcla productos en un laboratorio, es un manejo material. También en las ciencias sociales es más difícil porque intentan tener un poco la libertad, pero el científico social, el sociólogo, el psicólogo, se acerca al hombre real también por medio de métodos materiales, una encuesta. El sociólogo hace una encuesta en un barrio y pregunta: ¿está bien el servicio de la baja policía? ¿Está bien la pista? ¿Está bien el semáforo? ¿Está bien los vecinos? Etcétera. Todos son observaciones materiales. El psicólogo somete a la persona a test para ver cuáles son los mecanismos en el cuerpo humano que determinan su comportamiento. Porque aparte de la libertad, que es una decisión libre de la persona, hay en nosotros mecanismos que por una otra manera, en la educación, en la formación, se han metido en nuestro cuerpo e influyen en nuestra manera de actuar. Entonces la ciencia no es capaz de hablar de valores. La ciencia nunca descubre valores, porque los valores no son materiales, son espirituales. Y hoy en día es una sociedad dominada por la ciencia y por la tecnología. Es muy importante, no podemos ir en contra de la ciencia y contra la tecnología, porque gracias a la ciencia y la tecnología vive la gran mayoría de la sociedad. Ya no podemos vivir como en las épocas primitivas, que cada hombre o cada familia hacía sus propios zapatos, preparaba su propia comida, tenía su pequeña chacrita para sacar la comida. Esto ya no es posible. La gran mayoría de la gente vive en las ciudades, siempre más grandes, 10 millones, 15 millones, 20 millones. Entonces, los alimentos, la ropa, los zapatos, los medicamentos dependen de la industria. Se produce masivamente. ¿Cuántas farmacias hay
en Lima, en donde están todos los medicamentos producidos por la gran industria, gracias a la ciencia y la tecnología. Cuando uno va a comprar una vivienda o todos, uno encuentra ya los productos enlatados, ya todo preparado. No es posible, cada hombre solo va a hacer todo esto para sí mismo. Pero esta manera de acercarse a la realidad, esta manera de pensar, es material y nunca se descubre un valor en la materia. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen los valores? Pero ya entendemos por qué hay una crisis de valores, porque todo lo que se refiere a lo espiritual se ha marginado. Y para resolver ese problema tiene una importancia la metafísica. La metafísica, en diferencia con la ciencia, no pregunta por uno u otro aspecto material de la sociedad, sino pregunta por la totalidad, todo el mundo, todo el universo, ¿de dónde viene? Es la famosa pregunta, ¿por qué existe algo y más bien nada? Si existimos, el universo existe, pero no sabemos por qué. Por eso dicen algunos filósofos, se podría entender mejor que no existe nada. Porque no existe, no tiene explicación de sí mismo. Un filósofo francés, un ateo, dijo, yo no he pedido existir. Expresa muy bien que no existimos por nosotros mismos. El hombre es autónomo, pero no sobre su propia existencia. Hoy en día se defiende mucho la autonomía. Cada hombre es autónomo, no debe tomar en cuenta a sus padres, ni al profesor, ni el presidente de la República, ni el ministro. Cada hombre es autónomo, hace y dice lo que quiere. Sí, pero no sobre su propia existencia. Entonces, ¿cómo podemos dar una respuesta? Y se dice, preguntando por la totalidad, indirectamente podemos dar una explicación. Como no tenemos una explicación nosotros mismos, la explicación debe venir de otro. Entonces el ateo dice, no hay otro. Somos un partícula en el universo, no sabemos a dónde vamos, no sabemos lo que hacemos, somos un rumbo desconocido. Y el creyente dice, si hay una respuesta, es Dios. Si nosotros no probamos que Dios existe, el ateo tampoco puede probar que Dios no existe. Frente a esta pregunta fundamental, nosotros decimos la solución evidente que existe un Dios, si no hay ninguna explicación de nada. Pero de Dios mismo no podemos decir nada. Es el misterio eterno, absoluto, infinito. Y nuestros conocimientos son limitados. Conocemos algo, estudiamos, conocemos un poco más. Seguimos leyendo, estudiando, aprendemos un poco más. Pero nunca conocemos todo. Nunca conocemos la totalidad, porque somos seres muy limitados. ¿Cuántos siglos existe la humanidad? ¿Y cuántos siglos más va a existir? Y nadie puede dar una respuesta a la totalidad. Pero si Dios nos ha creado, debe haber en nosotros algo de Dios. Como dice la Biblia, hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, de Dios debe haber algo en nosotros mismos, algo común a todos, porque todos hemos sido creados. Entonces vemos que lo fundamental que descubrimos nosotros mismos, que podemos ver dentro de nosotros mismos, son los valores, la verdad. Si no hay un principio de verdad, no podemos hablar entre nosotros. Aunque sea una verdad histórica, limitada, pero hay verdad. Si decimos no existe la verdad, estamos en el caos, que muchas veces observamos en la sociedad, el caos, como no creen en nada. El bien, principio básico,
Si no existe el bien, no podemos hacer el bien a los demás y los demás a mí. La justicia, el amor, y unos filósofos que dicen también la belleza, son los principios básicos que son un reflejo de la creación de Dios en nosotros. Y esos principios podemos expresar. De allá vienen los valores. Intuitivamente, reflexionando sobre nosotros mismos, en nuestra conciencia, sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Algunos filósofos lo han llamado la ley natural. Es una expresión equivocada, porque no es una ley y tampoco no es natural, porque natural se tira la naturaleza, pero dice una gran verdad. Es la presencia de Dios en el hombre expresado en los principios básicos que permiten pensar y actuar de toda nuestra existencia y de todo nuestro comportamiento. Este precisamente está en cuestión en la sociedad actual. Si no creen en Dios, si no está presente en mí, por lo tanto, la obra de Dios en mí, no existen los valores, no puedo hablar de los valores. Es lo que descubrimos en la sociedad actual. El hombre es libre y puede hacer lo que quiere, pero el hombre debe escoger entre el bien y el mal, y para realizarse, para lograr una buena relación con los demás, debe escoger el bien. La libertad sirve para realizarse, sirve para poder establecer una buena relación con los demás. Por eso es necesaria esta pequeña reflexión metafísica. Es decir, el hombre mismo reflexiona sobre sí mismo, descubre los valores y va a formular los valores. Hay que ser justo, pero vivimos miles de circunstancias diversas en las cuales debemos aplicar la justicia. Y es un trabajo de cada uno. Un ejemplo muy sencillo: un niño de 2 años que está comiendo con las manos, no le va a dar un cuchillo y un tenedor, porque va a herir a sí mismo sin darse cuenta. Si una situación concreta me hace decidir algo en función del bien de ese niño, el adulto necesita tenedor y cuchillo para poder comer. Son situaciones diferentes donde cada uno debe decidir qué es el bien en esa situación. El filósofo, uno de los más grandes de la historia, el Immanuel Kant, él dice: vino un hombre corriendo en la calle y yo que estoy en la puerta de mi casa, el hombre me dice: déjeme pasar porque me están persiguiendo y me quieren matar. Entonces lo deja pasar y se esconde en la casa. Viene el hombre con una pistola para matarlo y pregunta: ¿no lo ha visto a él? Es que te estoy persiguiendo. Y según Kant, el hombre no puede mentir y debe decir: está acá en la casa, entre y lo mata. No puede mentir. ¿Qué es más importante? ¿Mentir o defender la vida? Si el hombre es obligado a mentir, tal es una mentira piadosa y no hace daño, hace un bien. Por eso estoy demostrando que los grandes principios son fundamentales si no queremos vivir, pero se debe aplicar en las circunstancias de cada uno. Esa es la base de los valores. Y eso no podemos destruir por el camino de la ciencia y la tecnología. La tecnología es la aplicación de la ciencia en la práctica. Se descubren leyes científicas que son las relaciones necesarias entre las materias. Si voy a hervir agua, a 100 grados ya está hirviendo. Es una ley. Entonces lo aplica en la práctica. Esa es la tecnología. No me demuestro nunca con valores. El único camino para llegar a los valores es aceptar con la razón, no estamos hablando de la fe, de la existencia de Dios. Y Dios nos ha creado su imagen
y por lo tanto podemos conocer lo que está dentro de nosotros mismos, los productos de Dios en nosotros mismos. Debe importancia la metafísica. Es decir, un camino indirecto. No piense directamente sobre Dios, pues es imposible. Si indirectamente pienso sobre mí mismo, que no tenga una explicación en mí mismo, y tengo que llegar a la existencia de Dios que explica a mí mismo y a todos. El segundo tema que me habían mencionado para hablar es el cristianismo es un nuevo estilo de vida. Bueno, el cristianismo es en primer lugar la fe en Dios, en Cristo, y Dios se manifiesta, como hemos escuchado en la primera conferencia de la Azucena, se manifiesta como amor. ¿Cómo sabemos esto? Por leer el Nuevo Testamento. Porque Dios se ha manifestado en Cristo, Cristo ha manifestado, explicado quién es Dios. Y Dios se manifiesta como el amor. Si Dios siempre es una voluntad permanente de hacer el bien al hombre. Algunos dicen, ¿por qué permite, por ejemplo, lo que hizo Hitler, matado 5 millones de judíos, o la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 70 millones, en las 2 guerras mundiales, hoy en día el Estado Islámico que mata a niños, descapita niños, mata a gente inocente? ¿Por qué lo permite? Porque Dios es amor. Dios no puede, no quiere intervenir con violencia. Dios no es violencia. Toda esa situación ha sido creada por el hombre y el hombre debe resolver sus problemas. Porque Dios solo busca el bien, solo se manifiesta en el bien. Normalmente la gente creyente debe manifestarse el bien, pero también hay ateos que hacen el bien, porque Dios también habla también de ellos. Entonces, el nuevo estilo es que el cristiano, aunque vive como todos los demás, se viste, se lava, come, camina, compra zapatos, trabaja. No hay ninguna diferencia entre un ateo y un cristiano, solamente hay una diferencia en lo fundamental. El cristiano vive con el principio del amor. ¿Qué cosa es el amor? Buscar el bien del otro. Hay 2 niveles, nivel espiritual y nivel corporal. El nivel espiritual es la que determina el nivel corporal. El nivel espiritual es precisamente el bien del amor que encontramos en nosotros mismos y se refuerza y se transforma por lo que nos dice Cristo. Dios es amor. Si no podíamos saber quién es Dios, se refuerza en el Evangelio y por la manifestación de Dios en el mundo, donde en el Evangelio vemos que Dios es amor. Es el amor que va a dirigir los otros valores. Los valores fundamentales son la justicia, dar a cada uno lo suyo, la fortaleza, tener la energía, la decisión de luchar contra los problemas que se presentan, y nadie de nosotros se escapa de problemas, pero hay que luchar contra los problemas. Y la temperanza, hay que medirse. No puedes tomar demasiada cerveza y demasiado pisco. Tampoco no hay que estudiar demasiado, pero tampoco hay que dejar de estudiar. Sí, uno no debe limitarse, y sobre todo cuando vive con otros, entonces debe sacrificar. Para entender si vive con otros es necesario un cierto sacrificio. Es uno de los sentidos profundos del misterio de Dios. Si Dios mandó a su Hijo y lo sacrificó, si no solamente debemos mirar a Cristo que está en la cruz, pero pensar nosotros mismos también, el sentido de vida cristiana también es el sacrificio. Una familia no sería posible si la mujer no se sacrifica para el hombre y el hombre para la mujer, los padres para los hijos. Si los padres no se sacrifican por los hijos no van a querer a sus padres.
no tendrán educación. Sí, la fortaleza de la familia está en buscar el bien uno del otro. Y no como vemos en la sociedad actual, donde los hombres matan a las mujeres. El mismo día de la marcha en Lima, ni una más, el mismo día de la marcha mataron a una mujer. Sí, que es un problema profundo en el Perú, complejo, porque no viven el misterio de Dios y piensan que la mujer debe hacer lo que el hombre dice. Solo la mujer debe sacrificarse, el hombre no. Ese es el macho. En Estados Unidos lo llaman el cowboy, el vaquero, que con su caballo está caminando por las pampas, él está solo, él es dueño de todo, él hace todo. Él decide, es el macho en América Latina, él es todo, él es la última palabra, puede casarse, dejar a la mujer, no tiene importancia, dejar a los hijos porque el hombre los ha querido, ir a hacer otras cosas. No voy a decir con todos son así, pero tiene una cierta influencia en el Perú y sobre todo en los Andes, porque no se vive el misterio de Dios, no se vive los valores, no se entiende cómo se puede formar una comunidad humana donde los valores son fundamentales. Ahora, ¿cómo nosotros nos comunicamos con Dios? Esa es la gran diferencia que nos distingue del resto del mundo, que hoy en día se debe determinar por el entorno, lo que dice la televisión, lo que dice el político, lo que dice el cantante, Juan Gabriel, con sus canciones románticas. Ese no define, el hombre es producto del entorno, pero no decide sobre su propia vida. Ya sabemos filosóficamente que tenemos los valores de nosotros y cómo el cristiano tiene un nuevo estilo de vida por el amor. ¿Y cómo es el amor con Dios? Por la oración. El medio principal para el hombre es la oración. El hombre debe orar todo el día. Siempre en cada momento el hombre debe buscar la voluntad de Dios para poder entender su propia vida, su propia existencia, su relación con los demás. Pero algunos dicen no tengo tiempo. Por lo menos algunos minutos al día el hombre debe aislarse y quedar solo para orar. Y durante el día también cuando hay problemas, el hombre debe orar y pedir a Dios cómo debe actuar, de acuerdo con el amor, que es el principio básico. Es decir, lo fundamental que el cristiano debe practicar es la oración personal, es lo fundamental. Tan fundamental con la convivencia con las otras personas, porque las otras personas ayudan. Nosotros estamos acá juntos, todos tenemos la fe, la presencia de otra persona me ayuda a mí también a creer más, a creer mejor. Porque entre nosotros vivimos valores, expresamos valores, manifestamos el valor